bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G. Y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo relatos de brujas que tal vez tú no conozcas. Comenzamos con la primera. La bruja de Aculco. Aculco es un pueblo misterioso. En Aculco existe un misterioso árbol que da vida a esta leyenda aterradora. Se dice que en aquel árbol una bruja encerró 3 almas inocentes. Para llegar a Aculco temprano se debe atravesar una niebla densa que se disipa un poco cuando sale el sol. Y es que Aculco es un pueblo bastante frío. Por lo mismo es necesario llevar una chamarra gruesa para apaciguar los efectos de la baja temperatura. De lo contrario, el visitante tendrá bastante frío toda la tarde y más aún en la madrugada. A pesar de esto, Aculco es un pueblo hermoso. Sus edificaciones destacan por estar hechas con una cantera blanquísima que le da un toque que perpetúa la pureza del lugar. También sobresale la amabilidad de su gente, sus bellas cascadas y demás rincones secretos tan dignos de ser descubiertos. Pero no obstante, también es un sitio misterioso. En su interior se cuentan leyendas macabras e inclusive es fácil encontrar testimonios sobre apariciones de fantasmas y espectros que rehúsan abandonar aquel pueblo de Aculco. Entre estas narraciones está una de las más aterradoras. Se trata de la historia de una bruja que encerró 3 almas en un gran árbol. La leyenda de la bruja cuenta que en aquella casa que existió una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado, lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se le acercaba, pues algo en ella inspiraba bastante temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podía serlo si su familia era conocida por practicar la magia negra? Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes y los adultos ni siquiera eran capaces de verla directamente a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. Al par, también se fue quedando sola. Entonces, un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Ella anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre a pesar de que la gente no la quería. Ella sería capaz de darle a su hijo la mejor de las crianzas jamás soñadas. Sin embargo, los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como algo lejano, algo distante. En ese momento, decidió hacer algo, ya que ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio. Recurría a otros métodos. Poco a poco se dejó envolver por fuerzas obscuras. Debido a esto, su semblante cambió totalmente. Ya no era la de una joven resplandeciente, sino era el de una mujer sombría. En sus ojos ya no había dulzura, sino todo lo contrario, había rencor, bastante rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre la había traicionado y no se preñó más que de un odio creciente. El tiempo continuó su curso y la ira y el odio creció en esa mujer. No obstante, cualquier dejo de cordura se extinguió cuando un día escuchó a 2 mujeres del pueblo que se encontraban cuchicheando. Las insensibles mujeres comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. La venganza que permanece hasta nuestros días. Cuando escuchó las burlas, no hizo ni dijo nada. Sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. La gente lo supo porque cuando pasaba cerca de la casa se escuchaba que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, todo el pueblo sabía que ella se encontraba sola.
Además, los gritos eran como cantos con una voz de ultratumba que hacía temblar a todo aquel desafortunado que la escuchara. Poco tiempo después, Aculco se volvió un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego fueron 2 infantes y por último fueron 3. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver. Así que un día, el pueblo, armado de valor, se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a la casa de la bruja. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie abrió la puerta de aquella casa. Entonces, la gente decidió entrar por la fuerza. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual. A todos los hizo temblar al mismo tiempo. Una voz profunda surgió del gran árbol que estaba enfrente de la casa. La voz era tétrica como de ultratumba. Primero lanzó injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todo el mundo, confesó ser la misma mujer a la que le habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como una venganza en contra de todo el pueblo. En ese momento, un hombre quebró su propia pasividad y dio un gran hachazo al árbol. Sin embargo, se escuchó un grito infantil de profundo dolor. Se escuchó con llantos infantiles. Entonces la bruja comenzó a burlarse y decir que las almas de los 3 niños estaban atrapados ahí, junto con ella. Por eso era que si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también aquellos infantes. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que rogaron al hombre que no dañara el árbol por piedad a sus hijos. Aquel valiente hombre comprendió el pesar de las madres y asintió con la cabeza que estaba bien. Además hizo prometer a todos los pobladores de aquel pueblo de Aculco en no dañar jamás ese árbol. Han pasado decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda que se narra hasta el día de hoy. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en aquel tronco de aquel deforme árbol, primero saldrá una especie de savia blancuzca que luego se teñirá de un color rojo. Después, si pones atención, escucharás los quejidos de infantes de un terrible dolor y las risas de la bruja de Aculco, quienes estarán ahí por al menos hasta el fin de los tiempos. La siguiente leyenda lleva por nombre La bruja de Xaltocán, el milenario terror de los bebés en Xochimilco. En muchas culturas existen diferentes leyendas, tanto de seres buenos y otros bastante malvados que rondan por el mundo y que pueden tener miles de años gracias a la magia, como aquella narración popular del barrio de la Asunción en Xochimilco que habla de la bruja de Xaltocán. Según la leyenda, esta criatura toma forma de bolas de fuego y durante la madrugada recorre las chinampas, saltando de árbol en árbol, o los cerros de Xochitepec y Santiago Tepalcatlán, cerca del Deportivo, buscando bebés para chuparles toda su sangre. Nativos del barrio de la Asunción, que hace tiempo, cuando aún no existían las carreteras, era un mes de junio, marchaban durante la madrugada. La señora Felipa Sánchez Aguilar, vecina del lugar, iba con su familia y su familia se dirigía a la festividad de San Pablo por el rumbo de la presa de San Lorenzo a Temuaya, cuando escucharon el llanto lastimero de una mujer, pero como sabían que por esos lugares espantaban bastante, todas las ánimas que habían muerto en la revolución continuaron con su camino. Sin embargo, los sollozos eran tan insistentes y dolorosos que decidieron buscar entre la maleza para encontrar a la mujer llorando, pero no la encontraron. Hasta ya amaneciendo se dieron cuenta que los lamentos provenían de las copas de los árboles, donde vieron una figura femenina que pedía que por caridad que la bajaran de ahí. Los hombres se subieron para bajar a la mujer, quien para su sorpresa no tenía pantorrillas ni pies y que además llevaba entre sus manos una ollita llena de sangre, un brasero y una escoba hecha de varas de jarilla. Al ponerla a aquella mujer en el suelo,
La mujer se arrastraba y les pedía que la llevaran a su casa, pero al notar que se dedicaba a cosas de brujerías, aquellos hombres ya bastante asustados decidieron llevarla a la presidencia municipal, que en ese entonces era presidida por el prefecto Migonia. Al llegar con el prefecto de Xochimilco, este le preguntó a la bruja que qué hacía en aquellos rumbos, y ella le contestó que se dedicaba a chupar la sangre de los bebés recién nacidos y que venía de un pueblo de Morelos, pero que en aquella ocasión el amanecer le había ganado y por eso el poder de volar se le había terminado y se había quedado varada en lo alto de los árboles. Tras esa terrible confesión, la bruja suplicó que fueran por sus piernas que estaban en la cocina de su casa. Los hombres del pueblo fueron hasta la vivienda de la mujer, donde les atendió un señor que dijo ser su esposo, y a quien le dijeron que su señora estaba detenida y que iban para recoger sus extremidades inferiores. Ante tal confesión, el hombre se quedó perplejo y asombrado y permitió que los visitantes pasaran a la cocina, donde encontraron las piernas colocadas en forma de cruz entre las cenizas de aquel brasero. La bruja había dicho que por favor no les quitaran las cenizas que tenían los muñones de sus extremidades y que con cuidado las envolvieran en una manta para llevárselas. Acompañados del esposo, los valientes hombres llegaron ante el prefecto y con asombro vieron cómo la bruja retiró las cenizas que tenían los muñones de sus piernas para después unirlos a sus propios muslos. El prefecto le preguntó al hombre que si tenía conocimiento a lo que se dedicaba su mujer, pero este contestó que no, y lo único que él sabía es que siempre caía en un profundo sueño todas las noches. Luego de esto, el prefecto le enseñó una olla con sangre y lo único que el hombre dijo: con razón muy seguido me daba de comer moronga, pero no sabía de dónde procedía la sangre. La moronga es un platillo que se extrae de la sangre de animales en México. Entonces el prefecto Migonia contestó: pues ahora mi señor ya sabe dónde procede la sangre. Esa noche la bruja quedó en libertad, pues no había ningún delito que perseguir, pero tuvo que huir esa misma noche con su esposo, porque para ese entonces el pueblo de Xochimilco sabía lo que hacía y la querían quemar. Las historias de las brujas de Xochimilco y la noción de que deambulan buscando bebés para tomar su sangre se remonta a tiempos prehispánicos, cuando los antiguos pobladores del Valle de México temían de las distintas apariciones de los Tlacatecotl, poderosos brujos que solían convertirse en tecolotes y que tenían el poder de provocar enfermedades en sus víctimas e incluso la muerte. Las Momiascompinqui son uno de los 13 tipos de Tlacatecotl y son conocidas como las de las piernas arrancadas. Estas hechiceras prehispánicas tenían el poder de transformarse y adquirir formas de animales, especialmente la de guajolotes. Entonces se quitaban las piernas y las sustituían por las de aquella ave, así podían tomar aquella forma y poder volar. El mito se mantuvo. Después de la conquista se añadieron elementos occidentales, como que la bruja carga una escoba, un caldero, y la noción de que se trata de un enviado del demonio, por lo tanto únicamente podía subsistir si bebía sangre de los recién nacidos que aún no habían sido bautizados. La siguiente leyenda que el día de hoy te traigo es la leyenda de las brujas de Naica. Si estás de visita en Naica, Saucillo, Chihuahua, debes de tener muy presente que estar fuera pasada las 10:30 de la noche podrás presenciar seres sobrenaturales. Es por ello que todos sus habitantes se encontrarán resguardados en sus hogares con las puertas y ventanas bastante cerradas para protegerse de lo que ronda por las noches. Cuenta la leyenda que a esa hora comienzan a salir de las minas las brujas en forma de esferas de fuego, con la misión de atrapar a las niñas y jovencitas para convertirlas en una de ellas, en una bruja. La historia más famosa es la de Montserrat, una joven de apenas 16 años, la cual trabajaba con el panadero del pueblo y así poder ayudar a sus padres. Una noche, Monse, como era conocida, saliendo de trabajar decidió ir al lago para poder admirar la belleza de la luna reflejada en el agua. Era una luna hermosa, una luna llena. El tiempo transcurrió y el repique de las campanas resonó por todo el poblado, dando advertencia a los habitantes de que era la hora.
la hora de las brujas. Sin embargo, la jovencita no alcanzaría a regresar a su hogar. Las brujas lograron atraparla y comenzaron a morderla para finalmente convertirla en una nueva bruja de Naika. A pesar de que todos los pobladores buscaron a la muchacha, no lograron encontrarla. No fue hasta mucho tiempo después que algunas personas dicen haberla visto en el lago, pero su belleza había desaparecido totalmente. Sin embargo, ahora era una mujer fea, deforme y macabra. Existen otras leyendas referentes a las brujas de México en Naika. Sin embargo, aquel pueblo, Naika, es denominado como la capital de las brujas por la gran cantidad de seres de este tipo que habitan ahí. Te hago una pregunta: ¿te atreverías a salir a las 10:30 de la noche para ver a las brujas cómo salen volando de aquellas minas? Estas fueron las leyendas que el día de hoy he traído para ti. Espero y las hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien estas leyendas. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.